Hola a todos. En este video vamos a continuar hablando un poco de la definición de espacio vectorial con la intención de recordar la definición pasando el examen y que podamos continuar desglosando más conceptos dentro de la misma definición de lo que es un espacio vectorial. Entonces aquí vamos a discutir algunas propiedades que cumple cualquier espacio vectorial, una estructura algebraica que nosotros sepamos ya de entrada que se trata de un espacio vectorial. Y vamos a particular en propiedades sobre cada una de las operaciones que se necesitan para definir a un espacio vectorial, la adición y la multiplicación por escalar. Entonces vamos a platicar de algunas propiedades, por ejemplo, para la adición. Dice, si B es un espacio vectorial, en este caso entonces les decía que nosotros ya sabemos que esto es un espacio vectorial sobre un campo K. ¿Sí? Significa que se cumplen todos los axiomas necesarios y se tienen todos los requisitos necesarios para poder decir que esto ya es un espacio vectorial sobre un campo K. Entonces, ¿qué propiedades podemos establecer para cualquier espacio vectorial? Bueno, por ejemplo, la número 1 nos dice que para todo vector u, vector b y vector w que pertenezcan a este espacio vectorial, tenemos que si u más b es igual a u más w, entonces esto solamente es posible si el vector b es igual al vector W, ¿sí? Una especie de ley de cancelación donde yo estoy sumando el mismo elemento a dos vectores distintos, entonces la única posibilidad de que esto sea igual implicaría que B es igual al vector W. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, finalmente estamos trabajando con una estructura algebraica de grupo abeliano, entonces estas propiedades son análogas a las que ya se definieron cuando se habló del tema de grupo abeliano. El vector E, que le vamos a llamar ya sea vector cero o el vector idéntico aditivo, es único y es tal que cumple la propiedad pues precisamente con la que nosotros lo podemos encontrar, que me dice que si yo sumo ese vector idéntico o ese vector cero a cualquier otro vector del espacio, por ejemplo el vector u, que representa cualquier vector dentro del espacio vectorial, el resultado entonces tiene que ser ese mismo vector. Es la propiedad del vector cero que se cumple entonces siempre que nosotros ya sepamos que es un espacio vectorial, existe ese vector cero, existe ese vector idéntico aditivo. Así como existe entonces el idéntico aditivo, existe el inverso aditivo, que es único para cada elemento. Acuérdense que el vector cero es único para todo el espacio vectorial, pero el inverso aditivo es único para cada elemento del espacio vectorial. ¿Y qué propiedad cumple este inverso aditivo? Bueno, pues precisamente la de su definición. Si yo sumo u más su vector inverso aditivo, voy a llegar al vector 0. ¿Sí? Esas propiedades nos van a servir más adelante para demostrar otras que tienen que ver con la multiplicación por escala. Si nosotros definimos una ecuación dentro del espacio vectorial, donde por ejemplo tenemos a un vector u más un vector x igualado a un vector b, esto tiene solución única dentro del espacio vectorial. Solución evidentemente para x, que es el que está representando aquí al vector incógnita de esta ecuación. Y otras propiedades que también ya habíamos platicado para grupo abeliano, bueno, nos dice que para todo vector u dentro del espacio vectorial, si yo quiero encontrar el inverso del inverso de u, pues el vector al que voy a llegar es precisamente el mismo vector u. Y cuando yo quiero encontrar el vector inverso aditivo asociado a una suma de vectores, puedo primero hacer la suma y luego encontrar el vector inverso, o puedo trabajar con los inversos y sumarlos sin ningún problema. Entonces, estas propiedades, les repito, podemos regresar a esas diapositivas de grupo abeliano donde se definían ciertas propiedades y vamos a encontrar que son completamente análogas. Entonces, estas propiedades serían cuando nosotros estemos hablando únicamente de la suma definida dentro de un conjunto que ya sabemos que sí forma un espacio vectorial. Ahora, para la multiplicación por escalar también podemos definir ciertas propiedades. Por ejemplo, la propiedad número 1 me dice que si yo tengo una escalar, en este caso la escalar representa a cualquier escalar del campo, aquí está definido alfa, que multiplica el vector 0, eso va a ser como resultado el mismo vector 0. Recuerden que aquí estamos mezclando entonces, recordando la definición de espacio vectorial, estamos mezclando a vectores del espacio vectorial, en este caso al vector 0, lo estamos mezclando con un escalar que viene del campo. ¿Sí? Entonces vamos a platicar un poco de cómo podríamos demostrar esa propiedad,
que si bien si nosotros la leemos así, pues parece una obviedad, estoy multiplicando un número por un vector 0, a este le llamo vector 0 y eso va a ser igual a 0. Pero noten que esto está impuesto para cualquier espacio vectorial, cualquier estructura algebraica, cualquier sistema algebraico que sabemos que sí forma un espacio vectorial. Entonces en principio aquí podríamos tener una operación multiplicación por escalar definida con una regla de correspondencia distinta a la usual y también una suma. Y si la suma está definida distinta a la usual, pues aquí este vector 0 no necesariamente estamos hablando de un vector compuesto solamente de ceros. Entonces vamos a platicar un poco de cómo llegamos a esta expresión. Es algo que viene en las notas que ya les había compartido. Pero bueno, aquí dice, sea B un espacio vectorial sobre un campo K, además sea E el vector 0 del espacio, demuestre que se cumple esta propiedad y que se cumple para cualquier escalar alfa del campo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el conjunto que forma el espacio vectorial, tenemos el campo K, y decíamos dentro de la definición de espacios vectoriales que la forma en la que se comunica el espacio con el campo es mediante la operación multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de demostrar que sin importar qué escalar tomemos del campo, bien podríamos tomar el escalar alfa, podríamos tomar un escalar beta, gamma, o alguno de los muchos escalares, infinitos escalares que podrían existir en el campo, dependiendo si este es, por ejemplo, un campo de números reales o un campo de números complejos. Entonces, esta es la propiedad que queremos, a la cual queremos llegar. ¿Sí? Vamos a partir de una propiedad ya conocida, la propiedad número 2 que definimos aquí en las diapositivas de las propiedades para la adición. Esta que me dice que si yo agarro un vector u cualquiera del espacio y le sumo el vector 0, como resultado voy a obtener el mismo vector u. Entonces nosotros sabemos que esto se cumple para cualquier espacio vectorial. Es la definición del vector 0 del vector idéntico aditivo. Entonces vamos a partir de esa propiedad. Y esa propiedad, si esa propiedad se cumple para cualquier vector del espacio vectorial, cualquiera que yo tome de aquí, por aquí tendría que estar entonces el vector u, ¿sí? Y este vector u representa cualquiera del espacio vectorial. No importa qué vector yo tome, esta propiedad se tiene que cumplir, que si yo le sumo al vector 0, como resultado voy a obtener el mismo vector u. Entonces una posibilidad es precisamente que este vector u sea exactamente igual al vector 0. ¿Qué operación estaríamos realizando si nosotros establecemos esa propiedad o esa condición? Pues voy a sustituir todo u que aparezca en esta expresión por el mismo vector 0. Entonces la expresión pues me va a quedar algo tan simple como esto, que me dice que vector 0 más vector 0 es igual a vector 0. A nosotros lo que nos interesa pues es llegar a esta expresión que tenemos aquí. Entonces de alguna manera tenemos que empezar a involucrar escalares que salen del campo. Entonces vamos a proponer una escalar alfa, una escalar que represente a cualquiera del campo. Cualquiera de estos o de la infinidad que existen en el campo está representado en alfa. Y vamos a multiplicarlos por ambos lados de esta igualdad. Y entonces tendríamos alfa en multiplicación por escalar con esta suma de vectores. Vector 0 más vector 0 y del lado derecho simplemente alfa en multiplicación por escalar con el vector 0. Ahora nosotros sabemos que esto ya es un espacio vectorial, entonces cumple la primera ley distributiva, que es el axioma 7 que platicábamos en la definición de espacios vectoriales. Si sé que esto se cumple porque esto ya es un espacio vectorial, entonces puedo distribuir esta multiplicación por escalar sobre la suma y me quedaría algo como esto: escalar por el vector 0 más escalar alfa por el vector 0 igual a escalar alfa por el vector 0. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, podemos sumar de ambos lados de la igualdad el inverso aditivo del vector resultante de multiplicar alfa por el vector 0. Tendríamos entonces algo así: alfa por vector 0 más alfa por vector 0 más menos alfa por vector 0, que este es el inverso aditivo de este elemento que tenemos aquí. Y lo vamos a sumar de ambos lados de la igualdad. Y entonces si yo sumo alfa por el vector 0 más su inverso aditivo, estamos hablando de una propiedad que ya también platicábamos en la suma, que si yo sumo un vector u más su inverso aditivo, el resultado es el vector 0, ¿sí? Y entonces vamos a hacer eso, vamos a sumar a este vector más su inverso aditivo y el resultado tiene que ser el vector 0.
este lo vamos a dejar igual, escalar alfa por vector 0 más el resultado de todo esto entonces tiene que ser el vector 0. Y como resultado de este lado también tenemos un vector más su inverso aditivo, el resultado es el vector 0. De tal suerte que tenemos esta expresión. Ya se parece un poco más a lo que queremos llegar. Recuerden que nosotros queremos llegar a alfa por vector 0 igual al vector 0. Y aquí tenemos alfa por vector 0 más vector 0 igual a vector 0. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos aquí? Bueno, seguimos utilizando las propiedades que ya conocemos. En este caso vamos a utilizar una que ya utilizamos aquí. Sabemos que todo vector, no importa cuál sea, todo vector del espacio más el vector 0 nos va a dar como resultado el mismo vector. Y lo que tenemos aquí es precisamente eso. Tenemos a un vector más un vector 0. Esto me tendría que dar por resultado, entonces, todo esto me tendría que dar este vector. ¿Sí? Le estoy sumando el idéntico aditivo a un vector cualquiera, entonces el resultado tiene que ser ese vector cualquiera. Finalmente, si hacemos eso, pues de este lado izquierdo de la igualdad solamente nos quedaría como resultado alfa por vector 0 igualado a vector 0, que es a lo que queríamos llegar. Esto es que nosotros nos demos cuenta, ¿sí?, que podemos utilizar estas propiedades que sabemos que son comunes a cualquier espacio vectorial para demostrar o deducir por qué son válidas otras propiedades, o incluso más adelante, cuando hablemos de otros conceptos dentro de espacios vectoriales, regresaremos a esas propiedades para demostrar por qué son válidas. Entonces hay una propiedad relacionada con esta que tenemos aquí. Aquí lo que teníamos era que cualquier escalar del campo que multiplicara el vector 0 nos iba a dar como resultado el mismo vector 0. En la propiedad número 2 tenemos algo muy similar, solamente que ahora el que es 0 es el 0 del campo, es el 0 del campo que tenemos por acá, y ese que multiplica a cualquier vector u del espacio vectorial, lo que nos va a dar como resultado es también el vector 0. Entonces es una propiedad muy similar, solamente que en la anterior trabajábamos con cualquier escalar del campo por el vector 0 y ahora tenemos al 0 del campo por cualquier vector del espacio y como resultado llegamos al mismo vector 0. Y lo podemos trabajar de una manera similar. Entonces yo sugeriría que aquí pausen el video y traten de llegar a esta expresión con un procedimiento análogo a lo que platicamos en el caso anterior. Y después pueden regresar al video para comparar si llegamos al mismo o hicimos el mismo procedimiento. Entonces decíamos que era muy similar. La diferencia es que ahora el 0 va a ser el 0 del campo y este 0 puede multiplicar a cualquier vector, ya sea el vector u, puede ser el vector b o puede ser el vector w o cualquier otro vector aquí del espacio vectorial. Y que como resultado nos tiene que dar el vector 0. Y entonces tratamos de llegar a esta expresión. Vamos a partir de una expresión que es válida para cualquier campo. Tenemos un escalar que representa cualquiera del campo K. Si yo le sumo el 0 del campo, ¿sí?, recordando que el 0 del campo pues era el elemento idéntico para la primera operación. Entonces si yo le sumo, hago esta operación, lo que voy a obtener pues es el escalar alfa, el mismo escalar alfa. Y esto es válido para cualquier escalar alfa que salga del campo, en este caso del campo K. Así como hicimos en el caso anterior, que una posibilidad era que cualquier vector pues incluya el vector 0, aquí cualquier escalar, también una posibilidad es que incluya al escalar alfa igual con 0. Entonces si hacemos esta sustitución tenemos que 0 más 0 pues es igual a 0. Y vamos a utilizar esta expresión para llegar a la que tenemos aquí. Igual que en el caso anterior, ahí multiplicábamos por un escalar, pues lo que vamos a hacer aquí es multiplicar por un vector u que represente a cualquiera del espacio vectorial. Entonces tendríamos 0 más 0, esto va a ser un escalar que está en multiplicación por escalar con un vector u. Y aquí tenemos escalar 0 por vector u cualquiera del espacio. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, ahora una nueva ley distributiva, ya no la primera, sino la segunda ley distributiva, donde si yo tengo una suma de escalares que están multiplicando un vector, puedo separar esa suma o distribuir esa suma sobre la multiplicación por escalar. Y entonces tendría 0 por vector u más 0 por vector u igualado a 0 por vector u. Noten la similitud con todo lo que hicimos en el caso anterior. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno,
podemos utilizar la propiedad del inverso aditivo, así como en el caso anterior, y entonces sumar a ambos lados de la igualdad el inverso aditivo del vector 0, perdón, del escalar 0 por el vector u. Nos quedaría 0 por u más 0 por u más menos 0 por u, que es el inverso aditivo de este que tenemos aquí. Y del lado derecho, para no alterar la igualdad, hacemos lo mismo, 0 por vector u más menos 0 por vector u. Si yo tengo un vector más su inverso aditivo, esto como resultado nos tiene que quedar el vector 0, igual esto que tenemos de este lado. Entonces esta expresión terminaría siendo 0 por vector u más vector 0 igual a vector 0. Y tenemos esta expresión. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, igual, si de manera similar al caso anterior, lo que tenemos aquí es la suma del vector 0 a un vector cualquiera del espacio vectorial. Y eso como resultado pues tiene que ser el mismo vector al cual estamos sumando el vector 0. Es decir, esto que tenemos aquí del lado izquierdo pasa a ser 0 por u. Y eso tiene que estar igualado al vector 0. Entonces con esto también se demuestra que esa expresión es válida para cualquier, pues esta es una manera de llegar a esta expresión. Es válida entonces para cualquier espacio vectorial. Y aquí tenemos otras propiedades ya un tanto más obvias. Si nosotros tenemos un escalar, o esto podemos interpretarlo como un producto definido en el campo de un escalar igual a menos 1 por un escalar cualquiera del campo, nosotros podemos utilizar propiedades conmutativas o asociativas para primero sacar el signo de esta evaluación de multiplicación por escalar, o para intercambiar, hacer conmutativo el producto y primero multiplicar por el signo negativo ese menos 1 y luego por el escalar. Después tenemos dos condiciones que se derivan de las dos propiedades que demostramos. Si yo tengo un escalar alfa que multiplica un vector u y eso me da como resultado 0, hay dos opciones. O el escalar alfa es igual a 0, o el vector u es igual al vector idéntico aditivo, al vector 0. Son las únicas posibilidades para que esto nos dé como resultado el vector 0, que se derivan de estas dos que platicábamos aquí. Otra propiedad que también funciona como ley de cancelación, bueno, si yo tengo alfa por un vector u y eso resulta ser igual al mismo escalar alfa por un vector b, por ley de cancelación, yo voy a tener que, bueno, si alfa es distinto de 0, el vector u es igual al vector b. Si llega a ser alfa igual con 0, pues esa es la razón por la cual me estaría dando 0 en ambos lados de la igualdad, porque estaríamos en la propiedad número 2. Y finalmente en la propiedad número 6, si yo tengo un escalar alfa por un vector u y está igualado a un escalar distinto por el mismo vector, y los vectores son distintos del vector 0, entonces la única posibilidad es que alfa sea igual a beta. Pues son propiedades un tanto más sencillas de ver, se derivan de todas las que hemos platicado hasta ahorita. Entonces vamos a detener aquí el video y en el siguiente vamos a platicar acerca de lo que son los subespacios vectoriales.